Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia. Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. ¿Ya te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morís por verla, se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. La viruela, próximamente. ¿Anda la luz? Enero lo aviva el sol como apurando a un churrasco, y allí
En el medio del monte, entre crujido y hachazos, la gente distingue un ruido que no es común en el pago. Es el ruido de un motor que está llegando a los altos porque viene en la picada queriendo domar la huella que le dejaron los carros. El hachero que escuchó dejó amagado un hachazo y gritando de alegría se fue corriendo a los altos. Porque ese ruido no es otro que el ruido claro del auto en el que llega el patrón con la plata del salario. Por eso corren contentos, por eso van a esperarlo. Yo voy a comprar ropa nueva. ¡No! ¡Yo provista para rato! Yo voy a ver si llego al pueblo porque los vi en todo el año. Y otros, entre truco y vino seguro han de liquidarlo. Y así, entre la algarabía la gente de prepararse, olvida que a un Dios todo le dio un destino, que es un camino marcado y que si alguno lo deja, se insume hasta las orejas en el charco del diablo. Pero en eso nadie piensa. Y ya en medio de la siesta las guainas barren el patio, le acomodan los asientos y cuelgan unos faroles para que sirvan para la fiesta. ¿Ya vio la administración?, gritó un hachero a la gente, y asomó un señor de lente al que llaman contador. Paisano que refregando la mano se acercó hasta el mostrador. Esto es lo que te sobró. Son 33,90, pon el dedo en el recibo y aquí tenés la libreta. Y si es que querés chupar, paga la caña al contado. Porque ya saben ustedes que para el chupi no hay cuenta. Ajá, le dijo González. Traiga nomás esa caña ya que plata es lo que suena. Y se fue a esperar el baile prendido de su botella. Y así siguieron pasando. Los hacheros se encadenan. Cada hachero un eslabón, cada eslabón una pena. Pena que pronto olvidaron con esa caña que quema, porque todos se llevaron para el baile su botella. Y hasta que llegó la noche, en aquel rancho de fiesta, fiesta del pobre hachero que no sabe ni una letra, el que montado en su sueño quiere escapar rienda suelta por el camino del vino hasta una vida más buena. Pero el vino es traicionero y lo aparta de esa huella. Él lo empuja desde adentro para que vuelva a la fiesta. Él lo invita a que demuestre que es más hombre que cualquiera, porque el vino manda fácil cuando el hombre sin escuela. Y así comienza la cosa.
tal vez por una soncera. Empieza la discusión, los ánimos se caldean y después de un empujón ya está lista la pelea. Benítez quiso sacar a la novia de Cabrera y el novio, cuando lo vio, copó la banca en la fiesta. No chupe que si no aguanta y conmigo no se meta, no sea que lo planche de un cachetazo en la jeta. Y ese fue todo el motivo que originó la tragedia. Benítez sacó el cuchillo, también lo sacó Cabrera. Y el pobre viejo don Castro, cuando vino a separar, Benítez le dio un puntazo que de darle le bandea. Los cuchillos se encontraron, se gatearon como fieras. Benítez perdió los pasos que fue ganando Cabrera. Se hicieron unos amagues como estudiando flaquezas. Benítez tanteó el destino dejando la guardia abierta y el otro, que no era manco, lo convirtió en osamenta. Y allí empezaron los gritos, lamentaciones y quejas. El patrón vino corriendo, se agarraba la cabeza y le echó 1000 maldiciones a lo que hicieron la fiesta. Cuando los toneros tapos no van a andar en pelea. Tienen plata y ya se chupan, más vale que ni nacieran. No, mi amigo, no se pase, que también es culpa nuestra. Dijo el patrón en un tono como a callarles se enseña. Nosotros trajimos platas y vendimos este vino que fue el que tomó Benítez y echó sangre, ahora chorrea. Aunque de todas las culpas, la mayor es la ignorancia de esta gente sin escuela. No se divierte mejor porque chupar es su fiesta, porque nadie les enseña. Lo mismo que el trabajar y ese vivir como bestia, o el de no saber firmar por no conocer las letras. Fue porque nadie les dijo que en el pueblo hay una escuela, donde hay un director y tal vez una maestra, que ya hubieran evitado hace rato esta pelea, con esos dones de padre que brotan de su paciencia. Pero ya no pudo hablar, se hizo el duro a su manera y se corrió para el oscuro disimulando su pena. Y en el medio de aquel patio, como una muestra inservible de otro tipo de coraje, se fue apagando Benítez, tendido en un viejo catre. La noche se hizo profunda, quedó en silencio el obraje. Un hacha quedó sin dueño, un hijo quedó sin padre, y un Cusco pensó pa' dentro: si estaré solo en el rancho, ya no hará falta que ladre. Allí quedaba ese hachero, personaje de una historia escrita en su propia sangre, para carne de los chismes de las viejas del paraje, o para que al llegar al pueblo en un cajón sin lustrarse, la gente diga tristona: ¡eh! Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región
con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentin Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina, el Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentin Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentin Films Argentina hacia su 20 aniversario.
las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Qué? ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron. Pero tu amistad nunca faltó.
Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia. Megfordítom kocsim rottyát, itt hagyom az ősi szülőföldet, ahol fájó keservében minden szív csak darabokra törne. Nekivágok a világnak, valahol csak nekem is egy szál rózsa, vihar vert egy gyűrött kalapomra.
Jártam a kerek földet, találtam is piros rózsát százon. Tüzes borral, forró csókkal altatták el bennem a sok vágyom. Mégse gyógyult meg a szívem, oly hazug a nagy világ, a szép íz. Megfordítom kocsim rúdját, a kanyargó Tisza partján, szebb a szenvedés is. Mégse gyógyult meg a szívem, oly hazug a nagy világ, a szép íz. Megfordítom kocsim rúdját, a kanyargó Tisza partján, szebb a szenvedés is. Az én apám olyan volt, hogy a szép lány meg a bor, igen, nagyon szerette. A menyecskét meg a lány elszerette egyaránt, amikor csak tehette. Sose csinált adósságot a csárdába, minden rovás letörölt a csárdás lánya. Mert az apám olyan volt, hogy a szép lány meg a bor, igen, nagyon szerette. Sose csinált adósságot a csárdába, minden rovás letörölt a csárdás lánya. Mert az apám olyan volt, hogy a szép lány meg a bor, igen, nagyon szerette. Az én apám olyan volt, hogy aranyban sose volt, se asszonyja, se lányjal. Messzi földön híre jár, hogy egy csókép színmarad az ördöggel magával. Sok helyen még a jó estét ki sem mondta, már a kislány piros ajkát megtávolta. Mert az apám olyan volt, hogy haragvas sose volt, se asszonyja, se lányjal. Sok helyen még a jó estét. Roma, gran testigo de un pasado rico en historia, insigne colección de obras de arte que representan la expresión del hombre más completa e incomparable. La universalidad y eternidad que emanan de sus tesoros hacen que sea única en el mundo. La solemnidad y majestuosidad de las preciosas arquitecturas del pasado se funden muy bien con una realidad actual, múltiple, moderna y metropolitana, en una simbiosis de formas y colores, pasado y presente, sacro y profano. Nos acoge la majestuosa Plaza Venecia, situada en el centro geográfico de Roma, importante nudo del tráfico de la ciudad. Domina la plaza el Victoriano, monumento colosal dedicado a Víctor Manuel II para celebrar la lograda unidad nacional.
última expresión grandiosa del estilo neoclásico del siglo XIX, que se inauguró en 1911, después de 26 años de trabajo, es obra del arquitecto Giuseppe Sacconi. En el centro del monumento se encuentra la estatua ecuestre del primer rey de Italia, que domina el altar de la patria, en donde reposan los restos del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial. Este monumento, muy criticado por la fría y deslumbrante blancura del mármol de Botticino, que se empleó para su construcción, en contraste con la tonalidad rojiza del travertino, el color de Roma, a pesar de su línea clásica, no logra armonizar con el panorama de ruinas y antiguos edificios que lo rodean. De todos modos, el victoriano, en su escenográfico conjunto de relieves y esculturas, símbolo de la unidad nacional y del amor a la patria, ha asumido un profundo significado en el corazón de los italianos. La plaza debe su nombre al Palacio Venecia, austera y sombría construcción del primer Renacimiento, con amplios ventanales a la manera florentina, concebida con refinado sentido del arte, antigua sede del embajador de Venecia ante los papas. Durante las 2 décadas del fascismo fue sede del gobierno. Mussolini pronunciaba sus discursos a la muchedumbre que abarrotaba la plaza desde el pequeño balcón central. Detrás del victoriano, a la derecha, el Capitolio, la más pequeña de las 7 colinas de Roma, pero también la más eminente y augusta, centro ideal y símbolo de la vida religiosa y política de la ciudad. Esta colina fue también una válida fortaleza para los romanos, fácil de defender desde sus 2 cimas. En la primera, la más empinada, se erigió el templo de Júpiter Óptimo Máximo, el más venerado de todos y meta de triunfos para los caudillos vencedores. En la segunda, más alta, surgía el Arx, con el templo de Juno Moneda, en donde se estableció la Casa de la Moneda del Estado, de donde nació la palabra moneda. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras, pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentin Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas,
el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores. De los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario. ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Tenés miedo de nuestro pasado?
viel begehrst du, so viel ergust. En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron. Pero tu amistad nunca faltó. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. ¿Ya te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morís por verla, ¿eh? Se te nota la lengua. Gracias.
Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. La viruela, próximamente. La primera iglesia en su lugar fue construido en el siglo XII. Su forma actual recibió bajo el reinado del rey Matías, que celebraba aquí ambas de sus bodas y fue construido como rey de Hungría en esta iglesia. Y además él mandó construir según su forma actual. La decoración interna nos llama la atención enseguida su peculiaridad. Es que comparando a su estilo, que es puro gótico, demasiado multicolor, y además tiene un cierto sabor oriental, aunque no tiene ni estilo morisco ni bizantino. Hemos visto el maravilloso altar mayor y las vidrieras que representan escenas de las vidas de las santas húngaras y la Nuestra Señora. ¿Cuál es el rasgo característico que nos da esta sensación oriental? De todas formas, los colores cálidos y los motivos geométricos botánicos. Hay que llamar la atención que los turcos, ocupando el barrio del Castillo en el año 1541, en 3 días convirtieron la iglesia a mezquita. Y durante 150 años funcionaba así como la mezquita principal de los turcos, llamado Kizil Alma, que significa manzana de oro. La tarea no era muy difícil. Blanqueaban todas las paredes, tiraban todos los objetos cristianos, ponían alfombras y una pieza de la piedra santa de los mahometanos, la piedra cava, al ábside, que está orientado perfectamente hacia Meca, y las mujeres rezaban en el coro. Entonces así funcionaba la iglesia. Después de expulsar a los turcos, lo reconstruyeron en estilo barroco, como la atmósfera general del barrio del Castillo podemos observar en las calles tranquilas, íntimas, donde se puede pasar, se puede dar un paseo íntimo, gozando de la atmósfera especial del barrio del Castillo. Detrás de las puertas, a pesar de las fachadas barrocas, se observan variaciones medievales de la construcción. Podemos observar los diferentes periodos de la historia del edificio. Hemos regresado a la Plaza de la Santísima Trinidad. De nuevo se ve la entrada principal de la iglesia y la estatua ecuestre de nuestro primer rey, San Esteban. Estamos dando una vuelta alrededor de la Bastión de los Pescaderos. ¿Por qué se llama así?
Hay dos versiones. Una versión dice que la plaza donde ahora se ve la estatua ecuestre de nuestro primer San Esteban, en los tiempos medievales, era un mercado de pescado. La segunda versión dice que este tramo de la muralla, donde ahora se encuentra la Bastión de los Pescadores, era el lugar donde el gremio medieval de los pescadores tenía que ayudar a los soldados en caso de asedios. Hemos visto algunas vistas, un panorama bastante amplio y hermoso desde la Bastión de los Pescadores. Los puentes de la capital, que tiene 9 puentes, el moderno colgante frente a nosotros nombrado por Sisi, una torre de la Bastión de los Pescadores, la cúpula del ex Palacio Real y la columna del Monumento de la Libertad. El edificio con el techo decorado es el Archivo Nacional y una vista general del castillo, del barrio del castillo. La noche en la ciudad, el Palacio Real iluminado, el Puente de las Cadenas, tiene otra atmósfera y buen ambiente para despedir. Saint-André, San Andrés, una ciudad pintoresca, más o menos 20 kilómetros desde el centro de la capital. Fundado por los serbios en la mitad del siglo XIII, y más tarde en el siglo XV, siglo XVIII, venían 2 olas más de los serbios y otros ortodoxos, griegos, romanos, ucranianos también. Se establecieron aquí. Construyeron sus casas definitivas en el siglo XVIII, según el estilo de la moda de aquel tiempo, el estilo barroco. Esta es la peculiaridad del lugar, la mezcla del estilo barroco y la cultura ortodoxa. En la ciudad se encuentran varias galerías, círculos artísticos, formados por los artistas, los que en los primeros años de nuestro siglo descubrieron el lugar por su atmósfera especial, por su atmósfera que le inspiraba mucho. En San Andrés se encuentran muchos museos. El más famoso de estos es el Museo de Cerámica, de Kovač Morgit. Pasando al lado del museo, llegamos a la calle griega, donde uno de los restaurantes más famosos es la Jarra Griega. El lugar tiene una atmósfera incomparable. Se puede decir que es el punto más mediterráneo de Hungría. Un fresco interesante en la fachada de un edificio antiguo representa San Nicolás, uno de los santos más importantes de los ortodoxos. Se encuentran muchos kioscos, muchas tiendas y muchos lugares, rincones interesantes, íntimos, donde se puede descansar, pasar un rato, pensar en la vida y el ambiente de la ciudad. Si uno quiere beber vino, puede hallar varios lugares.
Y hay posibilidad amplia para compras también. La calle de las tiendas siempre tiene muchedumbre. Se encuentran aquí, sobre todo, artículos folclóricos. El Café Nostalgia, uno de los puntos más populares de San Andrés, y el patio del café siempre es un centro de los artistas, los que después de actuaciones con mucho gusto cenan en el restaurante del Dragón del Oro. El patio de cerámica se ve frente a nosotros. Los techos de la ciudad muestran que la ciudad misma está enclavada entre el Danubio y la colina de la Capilla. Con esta vista despedimos de San Andrés.